¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da poder saludarlos. Me encanta poder empezar juntos la mañana con toda la información importante aquí en Imagen Televisión. Qué bueno que están listos ustedes porque estoy lista yo y esto es lo más importante en resumen. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación empezó su paro nacional de 72 horas en la marcha. Aquí en la Ciudad de México hubo momentos de tensión, imágenes como estas, entre maestros y policías. En los estados hubo plantones, hubo bloqueos, hubo toma. La Nacional de Trabajadores de la Educación, que tal como lo advirtió, empezó su paro nacional, 72 horas. Marcharon del Ángel al Zócalo en la Ciudad de México, exigen la abrogación de la ley del ISSSTE. También la actual reforma educativa, quieren que desaparezca. Y bueno, pues hubo momentos como este. Los maestros intentaban que una camioneta de sonido llegara hasta la plancha del Zócalo. Y los policías se pusieron, mire, así, enfrente de la camioneta para evitar el avance. Pues con todo y policías, la camioneta avanzó, así empujándolos. No lograron bloquearla, la camioneta siguió. Ya luego sobre la banqueta, mire, había patrullas, así fue avanzando. ¡Sí se pudo! Ya estaban luego las patrullas atravesadas. Así que no pudo seguir avanzando hasta, digamos, al punto al que esperaban llevarla. Eso provocó más tensión. Y bueno, luego sucedió esto. ¡Fuerza, hombre! ¡Fuerza, hombre! ¡Fuerza, hombre! ¡Será vivo! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! De acuerdo a la policía, no hubo lesionados, llegaron a un acuerdo con los profesores, el audio del templete se instaló en el Zócalo y bueno, los manifestantes mandaron este mensaje. Si no hay solución, no va a rodar el balón en el mundial que se está planteando para este país, porque no podemos ser ajenos a toda la situación política, de seguridad y económica que vive el país. Así que pues ya todo el mundo toma al Mundial como rehén, ¿no? Claro, conscientes de la importancia de este evento internacional, conscientes de que toda la atención estará puesta en los lugares en los que habrá partidos, pues todo el mundo toma al Mundial como rehén y si no les cumplen sus demandas, no van a permitir que, bueno, pues transcurra con normalidad este evento tan importante. Es al menos lo que amenazan. Y bueno, maestros de la sección 22 protestaron frente a la Embajada de Estados Unidos, es la alcaldía Miguel Hidalgo. Las imágenes en la Embajada de Israel lo hicieron maestros de las secciones 9, 10 y 11, donde, bueno, pues ya el tema era otro, el tema era Palestina, el tema era Irán. Hay un plantón en el Zócalo, estará por lo menos hasta el viernes cuando termina el paro de 72 horas. Estas protestas se extendieron a otros estados. Le muestro lo que ocurrió en Chiapas. Los profesores instalaron este plantón allá en el Zócalo de Tuxtla Gutiérrez. En Mérida, Yucatán, se concentraron frente al Palacio de Gobierno. En Tijuana, Baja California, tomaron las garitas de San Isidro y del Chaparral. Una locura el caos allá en Tijuana. En Guerrero, integrantes de la Coordinadora Estatal, la CETEC, bloquearon como 3 horas la autopista del Sol y afectaron las oficinas, vandalizaron las oficinas de la Secretaría de Educación Estatal. Trataron de meterse incluso al Congreso guerrerense. Aquí la imagen de la autopista del Sol. Similares. En Oaxaca, profesores de la 22 bloquearon Ciudad Judicial, Ciudad Administrativa, pusieron ahí este plantón frente al Palacio de Gobierno, bloquearon también la carretera 135 y tomaron casetas, así que bueno, esto parte de lo ocurrido en los diferentes estados producto de la protesta por los maestros y por su parte Gobernación y la SEP
reiteraron que hay disposición a dialogar, a llegar a acuerdos con la coordinadora, compartir objetivos para fortalecer al sistema educativo. Bueno, pues dicen que sí, que lo importante es mejorar los entornos escolares y mejorar la educación, ¿no? Digo, ¿a alguien le importa eso? Porque ya veíamos ahí cómo lamentablemente seguimos estando reprobados en lo esencial. Y entonces, pues hay reformas que son más bien laborales, hay protestas donde se exigen cambios que tienen que ver, pues sobre todo con presupuesto, pero ¿y a alguien le importa la educación? Porque ahí nada más no hemos logrado ningún progreso y más bien la apuesta o la petición es abrogar la reforma educativa. En Zacatecas también hubo protestas, pero de campesinos. Bloquearon otra vez, ya segundo día consecutivo, varios puntos clave, denuncian irregularidades, corrupción en el programa de acopio de frijol. Dicen que ha favorecido a los intermediarios, a los coyotes, así que regaron frijol como acto de inconformidad. Tomaron también algunas dependencias federales, dijeron que van a mantener los bloqueos, que van a reforzar las protestas. Ahí pues su manifestación. Por otro lado, 4 trabajadores de una llantera en Tultitlán, Estado de México, resulta que mantenían una huelga, una protesta, pero en este caso los balearon. Este grupo de inconformes estaba haciendo la guardia nocturna en uno de los accesos ahí en la vía José López Portillo y por lo menos 10 camionetas con varios tipos llegaron a dispararles. Los llevaron a un hospital, los reportan fuera de peligro. El personal de la empresa exige que se cumpla el pago de sus prestaciones. Dicen que la agresión obviamente fue un acto de intimidación para que levanten la huelga. Tienen una asamblea el 27 de marzo, pero fíjense, hay también casos así, ¿no? En el México violento, donde, huelga, pues no. Y les dispararon, no con la intención, evidentemente, de matarlos, pero sí de asustarlos. ¿Qué va a pasar en ese caso? Bueno, le tengo también información del exalcalde de Tequila, el alcalde criminal, Diego Rivera, que ya ve, lo detuvieron el 5 de febrero, todo un operativo, la Operación Enjambre. Está acusado de extorsión, de secuestro, de vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Un juez le concedió una suspensión definitiva contra su vinculación a proceso. Esto no implica su libertad, Obliga al juez a que siga el proceso hasta la etapa intermedia. Tendrá, eso sí, que suspender la apertura del juicio oral mientras se resuelve de fondo el juicio de amparo. Así que va a seguir en el penal del Altiplano. Y fíjense, ya que menciono al cártel Jalisco, ayer detuvieron en Uruapan, Michoacán, a Rafael N., alias Rafa o Aurora. Este hombre es identificado como generador de violencia, está vinculado a delitos de alto impacto, secuestro, narcotráfico, hasta huachicol. Le aseguraron armas, cartuchos, drogas, un coche, precisamente en materia de seguridad ayer. El secretario Omar García Harfuch se reunió, pero en Washington, con el director del FBI, Cash Patel. Es pues la cooperación bilateral, dijo el secretario, con reciprocidad y respeto a la soberanía. Destacó la detención de varios objetivos en México que estaban en la lista de los más buscados por el FBI. Bueno, y ayer la prensa cuestionó al senador Adán Augusto López sobre si lo han citado a declarar por alguno de los señalamientos en su contra, irregularidades patrimoniales, presuntos vínculos criminales, y no contestó. Dijo que no le gusta andar dando declaraciones. Respeten mi decisión de no dar declaración. Así como yo respeto la libertad de ustedes de preguntar o de cuestionar, ustedes respeten el que a mí no me gusta, andar dando declaración. Ayer la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, informó que el nuevo paquete de reformas, el famoso Plan B, ya fue enviado a comisiones. La dictaminación será el martes, luego la aprobación en el Pleno, con el principio de paridad que se había excluido. Y mientras que en diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, habló sobre la revocación de mandato. Dijo que no es inequitativo que la presidenta difunda el proceso y promueva el voto a su favor, porque como está en juego su posición,
Ese es el tema y ese es el gran debate, ¿no? Si se combinan la campaña de revocación de mandato con las campañas electorales, pues entonces la presidenta podrá hacer campaña y bueno, pues esto beneficia a Morena. Evidentemente sí, así que el líder del PAN, Jorge Romero, denunció que la revocación de mandato pues será usada como pretexto para hacer campaña a favor del partido en el poder. Dijo que esa decisión de que la presidenta aparezca en la boleta pues puede de hecho salirle mal al partido oficialista. En el PT también hay dudas, a pesar de que hubo consenso, digamos, para el plan B. Informaron que están evaluando si van a acompañar esta propuesta que permitiría a la presidenta pronunciarse sobre la revocación de mandato. En tanto, el Verde ratificó su respaldo al plan B. Manuel Velasco, que coordina a los senadores, dijo que hay coincidencias en todos los puntos, pero que no ve necesario realizar la revocación de mandato porque pues la mandataria tiene respaldo ciudadano. Por cierto, el senador también aprovechó, Velasco, para revelar, aquí le digo, ya empezó la grilla, ya empezaron las candidaturas. Ya Manuel Velasco dijo que propondrá en 10 de las 17 gubernaturas que se elegirán en el 27 al exalcalde de Tijuana, Jorge Ramos, para Baja California, al diputado federal Manuel Cota para Baja Sur, al senador Waldo Fernández en Nuevo León y al diputado Ricardo Madrid para Sinaloa, mientras que la senadora Yasmín Bugarín en Nayarit y Ricardo Astudillo en Querétaro. A Guerrero podría sumarse Karen Castrejón, el coordinador de los diputados Carlos Puente en Zacatecas, Ernesto Núñez en Michoacán y Virgilio Mendoza en Colima. Así que ya están ahí algunos de los aspirantes verdes para ese año. Y bueno, no fueron los únicos que, digamos, ya están en eso de lo que podría ocurrir en el 27. El PRI también eligió esto, presentar a sus defensores de México, que será una estructura de cara a las elecciones del 2027. Alejandro Moreno dijo que esto buscará el registro de candidaturas ciudadanas. A ciudadanos, a simpatizantes, a militantes, pero sobre todo a la sociedad civil, a todos, cuando el prestigio, su fama pública, señalen que se encuentran en el nivel de reconocimiento y aceptación. Prestigio y fama pública, lo dice Alejandro Moreno. En un anuncio que sirvió como escenario para que reapareciera Rosario Robles, designada como la coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México rumbo al 2027, ella descartó afiliarse al PRI, dijo que no busca un puesto de elección popular, pero que estará, digamos, en esta revisión cercana del proceso. Movimiento Ciudadano, le digo que la grilla está con todo. El dirigente nacional Jorge Álvarez Maínez destapó a Mariana Rodríguez, esposa del actual gobernador Samuel García, como posible candidata a la gubernatura para Nuevo León. Además, hay otros 7 perfiles para contender en la entidad, como Luis Donaldo Colosio y otros más. Fíjese que ayer detuvieron en Polanco, aquí en la Ciudad de México, a Juan Carlos N., le dicen Lobo Menor. Está implicado en el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, y según informó el secretario de Seguridad, García Harfuch, la Policía de Colombia ayudó a ubicarlo. El ataque fue el 9 de agosto del 2023, cuando el candidato salía de un mitin en Quito. ¿Se acuerda de esa imagen? Le dispararon ahí. ¡Ay, qué horror! Le dispararon cuando subía a su camioneta y pues desde entonces buscaban al responsable, este señor, identificado también como Ángel Esteban Aguilar, líder del grupo Los Lobos, relacionado con narcotráfico, extorsión y claramente homicidio. Ya lo mandaron a Colombia, desde donde lo van a extraditar a Ecuador. También un importante golpe a la organización Tren de Aragua. Esta organización, prioritariamente venezolana, y es que detuvieron a Yorbelis Morán, le dicen la Maracucha, es identificada como pues, una de las principales integrantes. La detuvieron autoridades federales en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Es venezolana, 23 años, está acusada de trata de personas y delincuencia organizada.
Bueno, y aquí hemos seguido el caso de la señora Carlota, 74 años, porque es muy impactante lo que ocurrió. En abril del año pasado tomó una pistola y les disparó a quienes invadieron la casa de su hija, ahí en Chalco, Estado de México. Ayer ya salió de prisión para continuar su proceso. Hará prisión domiciliaria, le dieron un amparo pues por su edad y por su estado de salud. Pero me enlazo hasta la redacción contigo, Kena Uribe, tienes información importante. ¿Qué pasa, Kena? Te escuchamos atentos. Hola, muy buenos días. Hola Pao, muy buenos días. Nos llegan noticias desde Jalisco y es que un tráiler cargado con 18 toneladas de basura volcó esta mañana en Periférico Sur, en Tlaquepaque. Como podemos ver en las imágenes, el impacto fue tan fuerte que la unidad terminó chocando contra la base de un puente peatonal. A pesar del aparatoso del accidente, el conductor de 22 años resultó ileso. Sin embargo, el derrame de basura y las maniobras de las grúas mantienen bloqueada la conexión estratégica con la carretera federal a Chapala. Se estima que las labores de limpieza y el retiro del tráiler duren al menos 4 horas más, por lo que el tráfico está prácticamente detenido. Si se dirige al aeropuerto o a Chapala en Guadalajara, le recomendamos que busque alternativas ahora mismo. Seguimos pendientes, Pau, porque esto también es noticia. Te lo agradezco muchísimo. Qué imagen, caray. Gracias, muchísimas gracias, Kena, por el reporte. Ya prácticamente es la media, Irán. Vámonos. Nos arrancamos con la información en breve, Pao, porque la administración del gobernador de Nayarit, de Miguel Ángel Navarro, es señalada por la crisis de desaparecidos, pues los casos crecieron 108% entre el 2021 y el 2024 y lo acusan de usar a la fiscalía para persecución política. En Sonora fue detenido Marco Antonio N. El Sapo, presunto integrante del cártel de Sinaloa, acusado de tráfico de fentanilo y de personas hacia los Estados Unidos. Además, una balacera ocurrió en la comandancia de policías de Tecomán, esto en Colima. Un hombre ingresó y desarmó a un policía. El sujeto fue herido de bala. Autoridades hicieron un operativo en el penal de Uruapan, decomisaron dinero, drogas, armas, televisiones, bocinas, celulares. En más información nacional, le imputaron 3 nuevos delitos al exfiscal de Veracruz, a Jorge N. Lo acusaron de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Pasará 1 año en prisión preventiva. Sigue grave el periodista oaxaqueño Oscar Merino. Fue víctima de un ataque a balazos el martes saliendo del gimnasio. Se espera que se traslade a un hospital ya de primer nivel. Un fuerte incendio se registró en una fábrica de colchones, esto en Iztapalapa. Más de 200 personas tuvieron que ser desalojadas. No hubo lesionados por fortuna. El Senado ratificó el nombramiento de Víctor Manuel Aguilar como embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. Por su parte, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa, anunció 2 nuevas rutas de Volaris que van a conectar a Mazatlán con Guadalajara. Todo esto a partir del 29 de marzo y también con Querétaro desde el 1 de julio. El dólar frente al peso, 17,83. La bolsa mexicana tuvo ayer una pérdida de 0.63%. Y el petróleo volvió a subir en medio de la tensión en Medio Oriente. Irán atacó, le decía, instalaciones energéticas. Y bueno, el Brent tocó un máximo de $119 por barril. El West Texas llegó a los 100, algo que provoca pues un aumento también en los precios de la gasolina. Está más cara y están además muy presionados los precios justamente por este conflicto y muy sacudidas las bolsas. Sobre el TEMEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que arrancó ayer la nueva ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos. Bueno, pues también habrá hoy trabajos rumbo a la revisión conjunta de este tratado trilateral. Y la presidenta Sheinbaum ayer en Veracruz, en el marco del aniversario 88 de la expropiación petrolera, reafirmó su compromiso con el futuro energético del país y anunció que seguirá fortaleciendo a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Dijo que avanzar en la soberanía energética es aumentar la producción de gas natural y de fuentes renovables. Interesante. Habló también de mantener la producción y procesamiento de petróleo. Reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y con la patria, que nunca más se entregue la riqueza de México, que nunca más se renuncie a nuestra soberanía, que nunca más
se dude de la capacidad de nuestros trabajadores y nuestros técnicos. Y bueno, interesante que se hablara de fuentes renovables de energía. En un aniversario, sí, de la expropiación petrolera, sí, con lo que el petróleo y, digamos, ese evento en particular significa, pero que se hablara de fuentes renovables de energía, que claramente es el futuro y es a lo que es el presente, es a lo que están apostando, pues incluso las naciones que se enriquecieron a partir del petróleo, muchos países árabes ya apostándole a energías limpias y energías renovables para dejar de depender del petróleo. En este aniversario de la expropiación petrolera, Pemex anunció la creación de esta Comisión Consultiva del Petróleo para hacer análisis de las tendencias y de las perspectivas en torno a la industria. Y bueno, la va a presidir el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ahí estuvo presente, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Bueno, ahí estaba, se lo prometo. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Bueno, ahí está. Unos instantes, brevemente, pero ahí estaba Cuauhtémoc Cárdenas y se hizo este importante nombramiento. Bueno, ya se dio a conocer también, y esto es la verdad que una terrible coincidencia, ¿no? Un accidente muy lamentable en la refinería de Dos Bocas, que bueno, pues se cobró la vida de 5 personas. Una trabajadora de Pemex, otros trabajadores pues que son de alguna manera aliados de Pemex. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a ver lo que se sabe hasta ahora. Este fue el momento exacto en que se originó el incendio en la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. El fuego, alimentado por residuos inflamables, se propagó en cuestión de minutos por el área de almacenamiento. ¡Vámonos para el patio! Aunque Pemex emitió un primer comunicado asegurando que todo estaba bajo control y que la refinería operaba con normalidad, horas más tarde se confirmó la tragedia que los tabasqueños ya reportaban en redes sociales. 4 trabajadores murieron atrapados por el fuego en el sitio. Una quinta víctima falleció mientras era trasladada al hospital. Detrás de las cifras hay historias de familias rotas. Por ejemplo, Diana Cecilia Gómez Jiménez salió de su hogar en el poblado Libertad, como todos los días, para sostener a sus 2 hijos pequeños. Sus vecinos la describían como una mujer dedicada y trabajadora. Fernando Arias fue otra de las víctimas. Durante los últimos 7 años se desempeñó en la vigilancia de la refinería para mantener a su esposa y a su hijo. Fernando murió camino al hospital. Ezequiel Ramírez, conocido entre sus compañeros como Cheque, es recordado como un hombre carismático y uno de los trabajadores más queridos del complejo. La cuarta víctima fue Juliana López Ronquillo, quien ese día salió de su casa más temprano de lo habitual. Una quinta víctima permanece aún sin ser identificada oficialmente. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? La explicación oficial de Pemex apunta al clima. Las intensas lluvias habrían provocado el desborde de aguas aceitosas fuera de la refinería, generando el incendio. Mientras que la Secretaría de Educación de Tabasco y el municipio de Paraíso lo atribuyeron a la caída de un rayo. La preocupación se extiende a la población civil. Desde hace 7 años, padres de familia del Kinder Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro han suplicado por la reubicación de sus escuelas. Tras la tragedia, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó finalmente a Pemex atender esta demanda. Yo les pedí a Pemex que ayudaran a reubicar la escuela, porque los padres y madres de familia pues están solicitando esto, aun cuando hay todos los dictámenes de que no está en riesgo. Por su parte, la Fiscalía General de la República aseguró que ya investiga las causas de este incendio para deslindar responsabilidades. Te informó Kena Uribe. Ayer la Fiscalía General cateó 2 gaseras de Nacajuca, Tabasco, y aseguró 8,000 litros de gas, además de, pues bueno, una computadora y equipos de medición, en fin, distintos productos usados para robar combustible, pero no hubo detenidos. Fíjense que les mostrábamos las imágenes tremendas de esta granizada en Ecatepec y bueno, pues las consecuencias que dejó. Están suspendidas las clases en 3 escuelas de Ecatepec luego de esta granizada brutal. De plano se vinieron abajo los techos de estas escuelas porque se fue acumulando el hielo y miren nomás cómo acabó el techo del patio. La más afectada, la primaria Luis G. Urbina,
Algo parecido ocurrió en la primaria Eligio Ancona del Castillo. En el CECIT 3 también se les vino abajo el techo, pero del estacionamiento. Y bueno, pues sí, tremendas las afectaciones, tremenda la lluvia. ¿Qué dice el policía? ¿Lo vamos a escuchar? Vamos a escuchar. Sí, cuando empezó la lluvia, afortunadamente se alojaron el arcotecho, ya que estaban haciendo una actividad, y pues mira lo que sucedió después, colapsó el arcotecho. Bueno, pues fíjense, tremenda la granizada, tremendas las lluvias, pero buscamos aquí siempre el lado positivo de todo. ¿A poco no les encanta el olor a lluvia? ¿Qué tal huele la tierra mojada? ¿Saben cómo se llama el olor a lluvia? Vámonos a la escuela, ¿cómo de que no? Bienvenida, Itzel, ¿cómo estás, linda? Canelo, ¿qué pecho? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Qué bueno, queridísimos. El olor a lluvia se llama petricor. Para que tengan así esa palabrita dominguera. Como me gusta el petricor. Y no van a saber si quieres, o sea, si es una bebida o qué diablos es, pues les explicas. Es el olor a lluvia. Viene del griego petra, piedra, e icor, que en la mitología griega es la sangre etérea de los dioses. Por eso petricor pues significa la esencia divina de la piedra. Cuando la tierra está pues mojada, ¿no? Desde luego pues adquiere este olor. Las plantas desprenden, digamos, que algunos aceites que se elevan en el aire y viene este aroma delicioso que se llama petricor. ¿Les gustó? Sí. Petricor. Ya aprendimos algo nuevo. Ya aprendiste algo nuevo, Canelo. Me encanta que vengas tan peinado, tan bien peinado a la escuela. Pórtense bien, chamacos, que yo tengo que ir a más noticias. Fíjense, justamente resulta que regresó a su curul en la Cámara de Diputados Sergio Mayer, que había pedido pues licencia para participar en la Casa de los Famosos. Se la aprobaron el 17 de febrero. Luego, el 9 de marzo, pues resultó eliminado del reality. Y entonces, 4 días después, pidió regresar a la Cámara. Ayer se reincorporó. Hubo mucha polémica con esto de que pues, se ausentó a pesar de que había pedido licencia. Él reconoció que su decisión pudo ser políticamente incorrecta, pero que su regreso no es una concesión de ningún tipo, sino que es un derecho. Esto dijo. Lo cual ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida. Sin embargo, estoy convencido que el ingreso que tuve en esta situación fue moralmente y legalmente obtenido. También los diputados aprobaron allá en San Lázaro una reforma a la Ley de Protección a la Propiedad Industrial para modernizar los trámites de registro de marcas y patentes, impulsar el uso de herramientas digitales de inteligencia artificial. Y bueno, pues ya se mandó al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial. Es que en México la Fiscalía General informó de la detención de 7 hombres buscados por autoridades estadounidenses por delitos graves, entre ellos Genaro N., presunto líder de una organización criminal transnacional, también José N., ahí están, presunto abusador sexual serial, que quedaron a disposición de jueces para los procesos de extradición. Pero me enlazo con mi compañero Rodolfo Dorantes, que nos tienes información de última hora. ¿Dónde andas, Rodolfo? Hola, qué gusto saludarte. Oye, ya te extrañaba. Yo también te extraño mucho, ya estamos aquí. Y fíjate que, Paola, estamos en estos momentos aquí en la zona de Calzada de Tlalpan, precisamente a la altura de Tlalmanalco, este cruce donde pues se encuentra muy cerca del Estadio Azteca. Es un tráiler que pues seguramente venía a exceso de velocidad, pierde el control y termina impactándose contra el muro que protege precisamente las instalaciones de este sistema de transporte eléctrico, transportes eléctricos, el tren ligero, y pues lamentablemente tengo que informar que está detenido este servicio en ambos sentidos. Esto tanto para las personas que vienen de Xochimilco como para las personas que vienen de Tasqueña. Está trabajando personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con apoyo de una grúa brigadier. Están laborando precisamente para tratar de retirarlo, mientras que en el interior de este sistema de transporte colectivo, en las vías, pues también está trabajando ya personal de este transporte para restablecer el suministro de energía eléctrica. Se habla que muy probablemente un
poste que sostiene las catenarias se vino abajo. La vialidad, por supuesto, se ve afectada, la reducción de carriles en Calzada de Tlalpan en dirección hacia la zona de Periférico y el Estadio Azteca, Paola. Uy, pues tremendo accidente. Te agradezco muchísimo el reporte, gracias y te mando un abrazo. 2 de regreso, hasta luego. Muchísimas gracias y muy buenos días también. Abrazo por acá a Milena Quiroga. Ella es alcaldesa de uno de los lugares más hermosos, no de México, sino del mundo, de La Paz, en Baja California Sur. Bienvenida. Gracias, Paola, muchas gracias. Yo encantada de estar aquí en tu programa y de platicar un poquito de lo mucho que hemos hecho en La Paz. A ver, pues, por ejemplo, este programa del agua. Sí, en el agua, La Paz es un desierto y es el mar. Te vamos a invitar, Paola, para que vayas. Yo siempre me fascina La Paz y todos sus alrededores. Me encanta nadar, bucear y todo. Sí. Es más, esta entrevista la hubiéramos hecho allá. Fíjate que sí, ahorita que tenemos el tiburón ballena y puedes nadar con el tiburón ballena, el avistamiento de la ballena gris. Pero bueno, así como tenemos nuestras bellezas naturales, tenemos nuestros retos climatológicos. Exacto. Porque ahí en el desierto pues está complicado el tema del agua. Históricamente se ha batallado con el agua en La Paz y en Baja California Sur, pero le dimos la vuelta. ¿Cómo? Porque empezamos a administrar el agua. Primero eliminamos el huachicoleo, porque lamentablemente se estaban robando el agua. El agua ya no era un derecho, era un privilegio, y nosotros combatimos el huachicol con mucha fortaleza. Segundo es que empezamos a medir, a administrar correctamente el agua de la gente. Tercero, empezamos a aprovechar el agua de lluvia. Es decir, allá, Paola, nos llueve, los huracanes cada año nos pegan a Baja California Sur y es una cantidad impresionante de agua, de lluvia que cae y corre por el arroyo y se va al mar como si no la fuéramos a utilizar. ¿Pero con qué infraestructura se va a, ahora sí, aprovechar, almacenar esa agua de lluvia? Con presas. Teníamos una presa que se construyó hace 40 años, la presa de la Buena Mujer, y con el presidente Andrés Manuel López Obrador gestionamos una potabilizadora para que por primera vez después de 40 años pudiéramos aprovechar el agua que siempre estaba ahí, ¿no? Pero que se evaporaba. Y ahora con la presidenta, con la doctora Claudia Sheinbaum, se está construyendo una presa más. Entonces vamos a poder captar más agua de lluvia, limpiarla y mandarla a la ciudadanía con un plan integral que es captación de agua, construcción de tanques elevados, líneas nuevas, medición, es decir, ejemplo de una correcta administración del agua, que no se nos fugue, que no se nos guachicolee nada, ni una gota. Un tema muy importante, la seguridad, porque bueno, si algo caracterizaba, digamos, a esa región, a ese estado de Baja California Sur, era la seguridad, sí, pero ya la violencia se convirtió en un problema. Fíjate que La Paz es segura, todavía nosotros podemos ir a caminar al malecón, a las playas, estar tranquilamente, y ahí ha funcionado la estrategia de seguridad de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, porque primero fortalecemos a la policía, les hemos equipado, tienen más de 100 patrullas, más de 80 patrullas nuevas, tenemos más de 150 elementos nuevos, les hemos capacitado. Ayer les comunicamos un incremento salarial del 40 hasta el 43%. O sea, policías que ganaban 16,000 ahora van a ganar 24,000. Y eso pues obviamente que fortalece a nuestros elementos de policía, además de atender a las causas, como dice la presidenta. Sí. Allá tenemos un programa que se llama Impulso, nosotros le pagamos a los promotores deportivos, culturales. Ellos van a los parques, a los espacios públicos, que ya hemos transformado más de 60 parques y espacios públicos. El único requisito es que no le cobren un peso a la niñez y a la juventud. Pues ahí está, porque está justamente el Spring Break y bueno, pues es importante que haya seguridad para recibir a los turistas. Milena Quiroga, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos, por esta visita. Ya a las 9 vamos a un resumen de lo más importante, y es que está en marcha el paro nacional de 72 horas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer en la Ciudad de México hubo momentos de tensión entre maestros y policías. Y es que, bueno, pues querían que ingresara una camioneta hasta el Zócalo. Los policías lo impidieron. Aquí estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió en diferentes estados del país, en Chiapas, en Guerrero. Regreso aquí a la imagen de la Ciudad de México y esto.
de, digamos, la tensión entre policías y manifestantes, la CEP y Gobernación reiteraron la disposición a dialogar. El plan B de la presidenta ya fue turnado a comisiones del Senado. Vendrá luego pues su aprobación en el Pleno. Se corrigió el principio de paridad que había sido excluido. El PRI arrancó el proceso para elegir a sus defensores de México. Es una nueva estructura encabezada por Rosario Robles. De cara al proceso electoral de 2027, buscarán que haya candidaturas ciudadanas. Y Cuba sumó apoyos ante el bloqueo de Estados Unidos. Senadores de Morena van a mandar un donativo de acuerdo a las posibilidades de cada uno, luego del llamado que hizo el expresidente López Obrador. Pemex anunció la creación de la Comisión Consultiva del Petróleo para analizar las condiciones y tendencias de la industria. Va a ser presidida por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Detuvieron a Juan Carlos N. en la Ciudad de México, implicado en el asesinato del candidato presidencial del Ecuador, Fernando Villavicencio. Lo mandaron a Colombia, lo van a extraditar de ahí a Ecuador. El secretario de Seguridad, García Harfuch, se reunió en Washington con el director del FBI, Kash Patel, como parte de la cooperación en materia de seguridad. Destacó la detención en México de varios objetivos, incluidos entre los más buscados del FBI. Fíjense, y bueno, pues sí, se hacen todos estos esfuerzos por recuperar la seguridad, pero la violencia persiste y esto ocurrió, un ataque en contra de policías con un machete. Estos los momentos de tensión que se vivieron en Guadalupe, Nuevo León. Elementos municipales atendieron un reporte, estaban quemando un coche, o eso se reportó, afuera de una casa. Llegaron y los atacó este tipo, que además estaba cargando a un menor de edad. Por fortuna el agresor fue abatido, el pequeño fue rescatado ileso. Así que bueno, pues todo salió bien. Me enlazo rápidamente hasta la redacción contigo, Kena Uribe, que nos reportas. Buenos días, Kena. Pao, la violencia no da tregua en las carreteras. Esta mañana un conductor de tractocamión fue asesinado durante un intento de asalto en la autopista Puebla-Orizaba. Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 165 en los límites de Acatzingo y Tepeaca, donde sujetos armados dispararon directamente contra la unidad para obligar al chofer a detenerse. Lamentablemente el operador murió en el lugar debido a los impactos de bala. El reporte preliminar indica que otros 2 hombres resultaron heridos en el ataque y tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital cercano. A pesar del despliegue de seguridad en la zona, los agresores lograron escapar, por lo que no hay personas detenidas hasta el momento. Seguimos pendientes, Pao, porque esto también es noticia. Pues sí, y es una noticia lamentable y también recurrente. Un día sí y otro también, asaltos a transportistas, y por eso se manifiestan y por eso pues piden que haya seguridad en los caminos. Gracias, muchísimas gracias, Kena. Ayer la Fiscalía General detuvo a Ubaldo Segura, que es integrante de la organización del Frente Popular de la Montaña allá en Guerrero. Estaba en su casa, en Tlapa. Según el líder de esta organización, Pablo Abad, su detención se debe a órdenes de aprehensión luego de protestas sociales para exigir la solución a las demandas de construir caminos, mejorar escuelas. Así que compañeros del líder comunitario y otras organizaciones sociales están exigiendo su liberación. En Acapulco, el transporte público ha vivido ya una racha de violencia. Fíjense, en apenas 3 meses que lleva este año, han matado a 14 choferes, ataques armados. El miedo es tanto que cada vez que queman una unidad, el servicio se paraliza por completo, porque los conductores desde luego temen que les pase algo. Enero fue el mes más violento, con 6 muertes, así que atención con Acapulco, que está haciendo un enorme esfuerzo para recuperar al turismo, luego de Otis y luego de todo lo que han tenido que enfrentar, pero si no hay seguridad, ¿cómo le hacen? En Tamaulipas, fíjese, un joven se cayó a un barranco por tomarse una selfie. Sí, es la Sierra Madre Oriental. Un joven que viajaba con sus amigos en la carretera rumbo Nuevo
y que dijo, ¡ay, una foto! Bueno, se resbaló, se cayó 25 metros, afortunadamente fue rescatado con éxito y bueno, pues a pesar de lo aparatoso, solo tuvo algunas lesiones leves, pero así el operativo para rescatarlo por una foto. ¿A dónde estás, Atalo? ¿Y qué nos reportas? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Paola, buenas noticias. Fíjate que el sexoservicio aquí sobre Calzada de Tlalpan pues va a dar un mejor servicio, ¿no? Se está especializando porque fíjate que ya se construyeron estas plataformas, ¿no? Estas bahías donde la gente va a poder acercarse y no va a correr tanto peligro porque hay unas jardineras, estas color rojo que nos muestra mi compañero Juan Dimas. Estas jardineras donde hay plantitas precisamente, pues sí, son de ornamento y para dividir, digamos, el carril de baja velocidad con la ciclovía. Entonces, también se construyó en cada una de las paradas, pues estas bahías para que la gente pueda acercarse y subirse aquí al transporte público como lo hizo el joven de aquí. Puede servir para eso y también, pues te digo, para ofrecer el servicio de las mujeres que a veces también se acercan aquí a ofrecer otro tipo de servicios, como ya lo mencionamos, que es el sexoservicio, que aquí en Calzada de Tlalpan pues es muy común. Vamos a preguntarle a la gente qué opina de diferentes temas. Muy buenos días. Buenos días, joven. ¿Su nombre, por favor? Concepción Hernández. Oiga, ¿qué piensa de estas plataformas? Estas bahías están buenas, ¿no? Y ya no corre uno peligro. No, ya no corro peligro de que me atropellen por la orillita. De hecho, aquí estaba fea la orillita. Ahorita que ya están las plataformas estas nuevas, pues nosotros tenemos espacio y las personas que vienen con problemas de discapacidad en silla de ruedas, ni chocamos ni uno ni otro porque hay espacio. Sí. Bueno, me parece perfecto que ahora que viene el Mundial, pues hagan estas renovaciones y nos queden ya para siempre estas renovaciones buenas para el público en general. Qué bueno, ¿verdad? Muchas gracias, que tenga bonito día. Gracias, buen día. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues como ves, Paola, tiene muchas utilidades, sí, veo. El sexoservicio, el transporte público y el turismo, que pues obviamente aquí se va a dar en Calzada de Tlalpan, sobre todo para ir hacia el Estadio Azteca durante el Mundial. Oye, pues sí, ahí vemos entonces desde cuántas funciones, convive todo, digamos, ahí vemos, para el transporte, para las bicis, que por cierto estás parado en el carril de las bicis, abusado. Eso, sálvese usted. Muy bien, pues te veo muy contento con la noticia. Sí, te veo pues me gusta dar buenas noticias. Emocionado. Me gusta dar buenas noticias y además, bueno, como dices, el transporte público pues va a servir, sí, la ciclovía aquí le tienen que bajar de velocidad los ciclistas y pues quien venga con la necesidad urgente de hacer una parada aquí, pues lo puede hacer, ¿no? Oye, hablando de necesidades urgentes, ahí al ladito atrás de la señora veía yo que ¿qué venden? Te encargo, ¿no? ¿Qué venden ahí? ¿Chiles? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? ¿De a kilo o por tamaño? Mira, la bici, adelante, adelante. Ya me andan llevando, ¿no? Te salvé. Ya me andaba llevando la bici. Ay. Gracias, Paola, pero bueno, ahí te llevo tu encargo. Por favor, corazón. Hasta muy pronto, Atalo. Ay, Paola, bye. ¿Qué? ¿Yo qué? No se regrese rápido, no se vaya a tardar por ahí haciendo pendientes. Imagínate, se va a quedar ahí para la inauguración. Yo creo, ¿no? Ganó un spa como el de la tortuga. Ah, muy bien. Una soba. Pero solo te van a sobar el caparazón. No te van a hacer. Si no hay masaje, no hay nada. Exacto. Vecinos, ¿cómo están? Buen día a ustedes. Bien, tenemos un nuevo invitado. ¡Sale el sol! El invitado. Enferma. Enfermo, te quiero. Oye, ¿y nosotros bien? Nosotros tenemos, si se fijan, a un niño peinado para su primera comunión. Qué guapura. Qué guapura. Gracias, Aquí gracias, estamos jefa. Tus padrinos, ¿eh? Aquí estamos, qué alegría. Perdón por los cuando me compañeros. dijeron. No. Les mandamos un abrazo. Besos.